pasa, loquita? ¿Por qué andas lenta? ¿Mm? Ah, ya fue, ya está. Ah, está bien. Tengo para ir a dos previas. Una que son con chicos de Barceló, algunos los conozco, otros no. Y otras son con nuestros compañeros. Tenés que decirme a cuál querés ir. Ay, no. Qué difícil decisión. Uy. Prende la cámara, va a decir profe. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo les va? ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes. Sí, se escucha bien. Hola, profe, bien. Ahora, creo que soy yo el que no los escucho a ustedes. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha, profe. Estoy usando una computadora muy viejita ahora, así que necesito que me digan si me pueden escuchar, por favor. Yo no los escucho a ustedes. Sí, sí, se escucha. Perfecto, soy yo el que no los escucho entonces. La última pruebita, ¿alguien me puede decir si me escucha? A ver si yo los escucho a ustedes, por favor. Profe, si se escucha. Perfecto, ahora ya los escucho a ustedes. Estaba mal puesto, estaba mal puesto el cable. Bueno, doctores, estoy a su entera disposición. Díganme, díganme cuáles son las dudas que tienen y vamos de a una tratando de solucionarlas. O cuál es el tema que más les costó, que al menos para que veamos así un pantallazo. Yo en este momento no tengo ninguna diapositiva, nada en esta computadora porque todo quedó en La Rioja. En este momento estoy en Salto. Pero podemos hacer algo práctico como para que si hay algún tema que ustedes no lo entendieron, no tengo problema en explicarlo 50 veces. Profe,
Yo Sí. digo, yo sugiero que lo hagamos desde el primer tema, si hay dudas, desde el primer tema hasta el último. Bueno, Eh, bueno, ¿alguien tiene alguna duda de quirófano instrumental? Profe, yo tenía algunas preguntas, por ejemplo, qué área se hacía el lavado de manos, eh, el Ajá, lavado de manos social y el quirúrgico, porque yo ajá, había buscado, y con lo que usted dijo también, que había tres áreas, que no, la área negra, la área gris y sí, la blanca, pero ahí perfecto. no sabía dónde distinguir en dónde se hacía el lavado de manos. Eh, no sé si se entiende. Bien. Sí, 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 doctora, perfecta la pregunta. El primer lavado que nosotros vamos a hacer es cuando nosotros ingresamos al quirófano, es decir, nosotros llegamos por un área negra, cuando llegamos al vestuario y toda la zona de transición es el área gris. Usted apenas sale del vestuario, doctora, apenas salió, se tiene que lavar las manos. O sea, como entrando al quirófano, ahí necesita lavarse las manos. Hay lugares en los que hay una pileta, esto yo si lo había, creo que lo dije, y si no lo dije, bueno, lo digo ahora. Hay lugares en donde hay una piletita chiquitita justo a la salida del vestuario ya para entrar al quirófano, a los corredores de los quirófanos, en donde hay una piletita chiquitita para hacer el lavado de manos social. Ahora, cuando yo ya voy a entrar a una cirugía, yo ya tengo un lavabo grande, tengo un piletón grande en donde tengo cepillo, clorexidina, jabón, con lo que yo me quiera lavar. eh, y esa ya es una pileta más grande, ya tiene los caños, así como yo les había dicho, en forma de cuello de cisne. Eh, Eso va a depender. Si el lugar donde ustedes están tiene una sola pileta, bueno, harán el lavado de manos social y el lavado de manos quirúrgico en la misma pileta. Ahora, si hay una pileta exclusiva para hacer el lavado de manos social, donde se lavan ahí las manos, como si recién salieron del baño, y después, antes de entrar a la cirugía, hacen el lavado de manos ya en el lavabo que está preparado precisamente para eso. ¿Se entiende, doctora? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra duda, doctora, o cualquiera de los otros doctores? Yo le quería pedir si podía repetir el concepto de quirófano. Bien. El concepto de quirófano, el más aceptado, que es un conjunto de salas de operaciones, es el conjunto de salas de operaciones que se encuentra en un hospital o en un nosocomio, lo que ustedes le quieran poner, en el cual se van a realizar procedimientos invasivos o de diagnóstico. Es la definición más fácil que yo les puedo decir. Y que ustedes sepan eso, que es un lugar en donde hay muchas salas de operaciones, en donde van a hacer procedimientos invasivos, o sea, una cirugía, o van a hacer estudios como por ejemplo una endoscopía, un legrado para legrado biopsia de útero. ¿Se entiende? Bien, Esa es la perfecto. definición. Lo más cortita posible, chicos. ¿Alguien más? Mental. Yo quería saber la diferencia entre eventración y evisceración. Bien. La eventración, doctor, usted para comprender, a ver, yo voy a acá, acá pueden ver este cuaderno, pueden ver la línea. Sí, sí, se ve. Sí, profe. Bien, bueno, mire, doctor, nosotros ¿cómo tenemos? Haga de cuenta que usted está parado, ¿sí? Acá vamos a poner el intestino, ahí. La primera capa hacia afuera va a ser el peritoneo. Lo venimos un poquito más afuera, acá viene la capa muscular.
Nos venimos un poquito más hacia afuera y a esa capa muscular la recubre el peritoneo. Perdón, la aponeurosis. Me vengo un poquito más hacia afuera y tengo el tejido celular subcutáneo. Y me vengo un poquito más afuera y yo tengo piel. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, a usted, doctor, le hago una herida con arma blanca o una puñalada y yo corto todos estos planos, lo más seguro es de que esta asa de este intestino salga por esa herida y eso se llama evisceración. No sé si usted se acuerda, doctor, que alguna vez compró pollo y dice pollo eviscerado. Quiere decir que le sacaron toda la tela. Acá pasa lo mismo pero con otros términos. Acá es cuando el contenido, todo el contenido o parte del contenido de una víscera sale y atraviesa la piel. Eso es evisceración. Es cuando usted ve de que a alguien le hicieron un corte, por ejemplo, en el abdomen, y usted dice, mira, se le ven las tripas. Eso es una evisceración. Ahora, ¿cuándo es una eventración? Cuando yo primero hice una cirugía, yo hice la sutura como correspondía, pero después resulta de que el paciente hizo una mala fuerza, o sea, hizo una fuerza indebida, y estos planos que recién estaban comenzando a cerrarse, se produce la dehiscencia de los puntos. O muchos años después, esta pared quedó debilitada y la misma víscera sale, pero llega hasta acá, llega hasta la aponeurosis. Esa es una eventración. Es la protrusión de una víscera, por un orificio previamente realizado o por una debilidad en la pared previamente realizada, por ejemplo, por una cirugía. ¿Cuál va a ser la definición de evisceración? Es la salida de una víscera hacia el exterior de la cavidad que atraviesa la piel. Y la hernia es lo mismo que la eventración, pero con la diferencia de que nunca hubo una cirugía ahí. Esa se produce solamente en trayectos herniógenos o trayectos naturales con los que todos nacemos. ¿Se entendió, doctor Ceballos? Sí, profe, está claro. Bien. Si no entendió, lo explico de nuevo con otras palabras. No sé. ¿Alguien más? ¿Algún otro de los doctores? Hernia, protrusión. Hola. Sí se entendió, profe. Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, yo tenía duda todavía con los métodos de esterilización, el calor seco, calor húmedo, eso. Bien. La doctora Sosa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, le comento, doctora. En casi todo el mundo se utilizan 3 métodos. A ver, la cámara anda al revés. 3 métodos. El primero es el calor seco. El calor seco es esa estufa que funciona con una resistencia y que tira calor, es como el horno de la cocina, ¿sí? Ese es un calor seco. Usted mete la mano adentro del horno, por más que esté caliente, usted puede mantenerla durante unos segunditos, ¿sí? Y no se va a quemar. Usted mete la mano adentro del horno y dice, sí, está caliente. Esperen que está llegando cerca el aire. Usted mete la mano al horno, doctor, un poquito y no se va a quemar, porque es calor seco y por lo tanto le va a dar tiempo a usted de sacar la mano.
En esterilización pasa lo mismo. Se utiliza una estufa, es igual que un horno, y que yo en esa estufa de calor seco, usted póngase en la cabeza en la cocina del horno, ya sea de un hornito eléctrico o de un hornito a gas, porque el principio es el mismo. Usted mete una asadera adentro de ese horno, mete una fuente, y esa fuente va a tomar temperatura mientras esté funcionando mientras esté funcionando el horno. En esterilización va a pasar lo mismo. Yo meto una caja de instrumental adentro de la estufa de calor seco, y esa caja de instrumental a las 2 horas en teoría tiene que estar estéril. ¿Qué es lo que yo voy a esterilizar acá? Yo voy a esterilizar todo lo que sea metal, es decir, instrumental, cajas, agujas. Voy a esterilizar vidrios, porque ten en cuenta que el vidrio no se derrite con un calor de 180 grados. El metal tampoco se derrite con un calor de 180 grados. Voy a esterilizar aceites, voy a esterilizar vaselina. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos al calor húmedo. El calor húmedo es como que usted pone a calentar una olla, y si usted pone la mano arriba de la olla, usted va a notar que la mano se le moja, entonces eso es calor húmedo. El calor húmedo funciona con vapor de agua, es decir, yo acá voy a esterilizar cosas que no puedo esterilizar en calor seco. ¿Por qué? Porque se me van a derretir. Porque si bien es cierto, la temperatura es mayor, acá es mayor, pero es húmedo, entonces no lo voy a derretir. ¿Qué es lo que voy a esterilizar acá? Todo lo que sea ropa. ¿Por qué no voy a esterilizar la ropa en la estufa de calor seco? Porque se me va a quemar. Es como si yo me olvidara el repasador, una sábana o un mantel adentro del horno. Se me va a quemar. Pero si yo a la sábana la pongo a que se cocine el vapor, a que se haga el vapor, la sábana no se va a quemar. Y el tercer método es el óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas muy penetrante que también esteriliza, que lo que hace el gas es de que la máquina está al vacío. Una vez que se suelta el gas adentro de la máquina, ese gas penetra el material y así lo esteriliza. Acá no va ni calor seco ni calor húmedo. Acá lo que funciona es al vacío y con un poco de humidificación. Pasando en blanco toda la explicación. Usted siempre que, por ejemplo, que yo venga y le pregunte, ¿en dónde esterilizaría usted, doctora, de manera más segura un par de guantes? Entonces usted va a decir en su cabeza, bueno, ¿cómo? En el óxido de etileno. ¿Y qué pasaría, doctora, si el calor húmedo derrite los guantes? Sería lo más seguro. Mire, usted me puede contestar así. Lo más seguro es el óxido de etileno. ¿Por qué? Porque el óxido de etileno no usa calores a altas concentraciones y se puede esterilizar todo el material delicado. Y ahí yo le pregunto, pero si yo no tengo óxido de etileno, bueno, ahí sí en calor. Pero si ponemos los tres, si yo tengo las tres máquinas, yo voy a elegir el óxido de etileno para esterilizar guantes. Por ejemplo, doctora, ¿usted en qué esterilizaría una caja de curación? Color seco. En calor seco. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque es el método adecuado para el instrumental metálico. Se acabó la pregunta. Y ahí sí, yo no, pero si alguien después dice, pero ¿por qué? Yo quiero saber el por qué. Muy fácil, porque si yo meto el instrumental en calor húmedo y el sistema no anda bien,
puede que entre medio de las pinzas quede humedecido y eso no es bueno porque puede favorecer a la formación o, al, o que dé lugar a una infección. Punto. ¿Se entendió, doctora? Sí, sí. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Incisiones, camisolín. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a los estudios de laboratorio. Eh, Sí. lo que sería el tiempo de protrombina, el KPTT y el coágulo grande vendrían a ser los estudios complementarios. Sí, sí, sí. A ver, el- ¿por qué es un estudio complementario de laboratorio? ¿Por qué es un estudio complementario de laboratorio? Porque yo no lo pido de rutina a menos de que yo esté casi seguro de que ese paciente pueda ir a quirófano. Si a mí me llega un paciente, el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, empezó con dolor en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, después ese dolor fue descendiendo, ese dolor se ubicó en la fosa ilíaca derecha, es un paciente que tiene 17 años, es un paciente que tiene una vida completamente normal y es un paciente que no tiene antecedentes patológicos. Hago maniobra de McBurney positiva, hago, hago un análisis hago un pequeño análisis de sangre, el paciente tiene 16.000 glóbulos blancos. En qué pensarían ustedes? ¿Hacía simple por la clínica o por los laboratorios? Anemia. Apendicitis. Exactamente. En realidad yo estoy pensando en un abdomen agudo inflamatorio, que de ahí podría derivar en una apendicitis. Pero cuando yo lo revisé al paciente, y yo dije, el paciente entró con esto, con esto, con esto, con esto, lo mejor que yo puedo hacer es directamente, apenas en el paciente, ya pedirle un coagulograma. Porque si se confirma lo que yo creía, al paciente no hay que pincharlo de nuevo. Ahora, si no se confirma lo que yo creí y resulta ser otra cosa, bueno, por lo menos el coagulograma está. El estudio complementario siempre es algo que me ayude a tener un diagnóstico más certero. Por ejemplo, esto que les estoy diciendo, paciente con apendicitis y el estudio complementario por excelencia, ¿cuál va a ser? Va a ser una ecografía que me diga de que el apéndice se encuentra inflamado, que es un apéndice, no sé, de 9 centímetros, que tiene las paredes, tiene paredes gruesas. Entonces, ese estudio es el complementario que me está diciendo de que el paciente está con una apendicitis, está con un abdomen agudo inflamatorio. Ahora, ¿me duele la rodilla, doctor? Bien, bueno, no le voy a pedir una placa de cráneo. El estudio complementario del dolor de rodilla del paciente va a ser una resonancia magnética, puede ser una placa, puede ser una tomografía, pero el estándar de rodilla es la resonancia. Entonces, yo voy a quirófano y digo, bueno, yo lo voy a operar al doctor Brian Leandro, lo voy a operar, le voy a hacer un reemplazo total de rodilla. ¿Por qué le va a hacer un reemplazo total de rodilla? Porque el paciente no camina, tiene mucho dolor, el paciente tiene artrosis, y acá en esta tomografía o en esta resonancia dice de que el platillo tibial ya se encuentra lesionado, que no tiene menisco, que bla, 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 bla. Eso es un estudio complementario, lo que confirma lo que usted estaba sospechando. ¿Se entiende, Doc?
Sí, profe, gracias. No, no hay nada. ¿Alguien más? Para mediar. Profe, tengo una duda respecto a suturas. Sí, Eh, Me ha surgido la duda de qué determinaba que usamos una sutura absorbible o no absorbible en un órgano o en algún tipo de tejido interno, digamos. bien, perfecta la pregunta. ¿Qué es lo que a nosotros nos dice que podamos utilizar un absorbible y qué es lo que a nosotros nos dice que tiene que ser un no reabsorbible? En primer lugar, la técnica quirúrgica. Cuando, cuando usted está estudiando para hacer la residencia de cirugía o cuando está estudiando para ser, en el caso de un instrumentador quirúrgico, usted estudia la técnica quirúrgica. Cuando usted ingresa al quirófano y comienza a operar a un paciente, no es que va viendo a ver cómo vamos a operar, no, es un paso a paso, cada cirugía es paso a paso. La función de nosotros es que cuando el médico ponga la mano para recibir la pinza, nosotros ya tengamos la pinza que va en ese paso. Es decir, como nosotros ya estudiamos y sabemos cómo se opera, y el cirujano estudió y sabe cómo se opera, vamos a la par. Eso es en cuanto a la técnica. Ahora, si usted lo va a razonar, me parece perfecto. ¿Cuándo usted va a poner un hilo o una sutura que sea reabsorbible? En primer lugar, usted va a poner una sutura que sea reabsorbible cuando esté haciéndolo, por ejemplo, en una glándula. Es decir, por ejemplo, en un hígado, por ejemplo, en una próstata. En el hígado se utiliza CADUT crónico, mientras que en la próstata se utiliza CADUT simple. ¿Por qué? Porque la glándula rápidamente va a hacer que se reabsorba. Ahora, si yo tengo que hacer la ligadura de un vaso, yo lo tengo que hacer con un hilo que no se reabsorba. ¿Por qué? Porque si yo hago la ligadura de ese vaso y de acá a 7 días el paciente hace fuerza y esa ligadura yo lo hice con un hilo reabsorbible, el paciente va a hacer fuerza, va a hacer una dehiscencia de la ligadura, el paciente va a sangrar y lo más probable es que se muera. Entonces, si yo voy a hacer algo como método de seguridad, por ejemplo, la ligadura de un vaso o la tracción de un órgano, yo la tengo que hacer con un hilo que no se reabsorba. Si yo tengo, por ejemplo, una criptorquidia, que es el descenso anómalo del testículo, una vez que yo logro descenderlo al testículo y dejarlo en su lugar, yo tengo que hacer unos puntos para que ese testículo no vuelva a subir. Entonces lo voy a hacer con una sutura que no se reabsorba, porque una vez que esa sutura se reabsorba y el paciente, por ejemplo, haga fuerza, el testículo va a subir de nuevo. Ahora, hay órganos que permiten suturas que son reabsorbibles y hay órganos que no permiten las suturas que son reabsorbibles, o estructuras que permiten y otras que no. Las estructuras que son duras, como por ejemplo la aponeurosis cicatriza o termina de cerrar a los 120 días. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? O hago una sutura con nylon 40, porque es gruesa, no se va a reabsorber, el paciente se va a morir y la va a seguir teniendo la sutura, o bien hago una sutura que me dure más de 120 días, que en este caso va a ser, ¿se acuerdan? El Vicryl, que es el que dura 180. Si yo no tengo Vicryl, obviamente tengo que poner nylon 40. Hay servicios que lamentablemente siguen utilizando puntos separados de lino 40, pero a mi parecer me parece bastante malo. Esa es la explicación, doctor. Hay estructuras que lo permiten, hay estructuras que no lo permiten, hay estructuras que están adaptadas y hay otras que no, y la otra es la técnica quirúrgica.
Pero si usted lo razona, usted más o menos se va a dar cuenta dónde va lo que se reabsorbe o dónde va lo que no se reabsorbe. Si usted hace en piel una intradérmica con nylon 25, por ejemplo, eso no se reabsorbe. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Tiene que llamarlo al paciente a los 10 o 14 días para sacarlo a nylon. Pero si hace una intradérmica con catgut simple doble cero, el catgut sí se reabsorbe. Entonces el paciente ni siquiera tiene que volver porque ya se van a caer solo los cabitos y el paciente está como si nada. Traten de pensarlo con el tema de la sutura y se van a dar cuenta que es... Si ustedes lo razonan es fácil, pero si lo quieren aprender de memoria es algo bastante complicado y engorroso. Listo, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Profe, con respecto al tipo de herida, la séptica, además de la mordedura de perro, ¿qué otro ejemplo puede ser o de qué depende? En primer lugar, va a depender del grado de infección que tenga el paciente. Va a depender en el lugar en donde se lo hizo el paciente. También va a depender de cómo llega el paciente. No va a ser lo mismo de que a usted, doctora, la muerde el perro del vecino, que usted esté sola en el campo, hace 5 días que está perdida, y encima viene y la muerde un lobo. Y llega a la consulta 3 días después de la mordedura. El método es el mismo, pero nada más que cambió, por ejemplo, las mordeduras son iguales, pero con la diferencia de que si es un lobo salvaje, creo que no va a estar vacunado, por lo tanto puede tener alguna infección. Y aparte el tiempo que pasó desde el momento en el que se infectó. No es lo mismo de que usted se lastime jugando a la pelota en una cancha de césped a que se lastime jugando la pelota en una cancha con tierra y encima cuando usted llegue a su casa le venga fiaca de bañarse y se bañe recién 2 o 3 días después. No es lo mismo que usted se corte con una lata, abriendo una lata de arvejas, a que se corte con una lata que está hace 25 años todo derrumbada en la calle. De eso va a depender. Profe, o sea que se dan todos por infecciones. Claro, se da no solamente por infecciones, sino también por el método con el que fue producida la herida. Cuando a ustedes les pregunten eso, lo primero que se le tiene que venir a la cabeza es la mordedura de perro. Y si le dicen otra, mordedura de gato. Otra mordedura de mi novio. Bueno, son por excelencia. Bueno, profe. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene duda? Profe, y con respecto a las heridas por quemaduras son abrasivas, ¿que no? No. Cuando yo tengo una quemadura, es al revés, doctora. Cuando yo tengo una quemadura por abrasión, es una cosa. O sea, yo voy en la moto, me caigo, pongo la mano, me rameo por el pavimento y esa abrasión me produjo la quemadura. Ahora, las quemaduras, las más frecuentes, son las que son producidas por agua
y aceite, también con productos químicos, pero ¿qué es lo que más van a encontrar ustedes en la consulta? Agua y aceite. Después, ahora no, porque no nos interesa, a mí no me interesa que ustedes lo sepan ya. Después ustedes sí tienen que saber clasificar las quemaduras tipo A, las quemaduras tipo AB y las quemaduras tipo B. Ahora no hace falta que lo sepan, pero para que ustedes más o menos vayan teniendo una idea, la quemadura tipo A es la quemadura que nos hacemos, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo al sol, la piel se nos pone rojiza, y algo característico, chicos, es que duele. La AB, ya la piel se pone blancuzca, duele muchísimo. Y la tipo B, ya la quemadura fue muy profunda y acá la herida no duele. Así que una forma muy práctica de preguntar cuando ustedes tengan un quemado al frente es decir, ¿te duele? Y si el paciente les dice, y sí, ¿qué te pensás? Sí, obviamente, uno le está preguntando porque si le duele es A o AB. Ahora, si el paciente te dice, la verdad, yo me quemé con aceite, se me salió un pedazo de piel, pero no me duele. Mira de guapo que soy. Entonces ahí ustedes se preocupan porque ese paciente ya tiene desfuncionalización nerviosa. ¿Lo tienen que saber? No, todavía no. Simplemente que sepan que si al paciente le duele es un buen signo, si al paciente no le duele es un mal signo. Ahora, con respecto, volviendo a la pregunta, cuando es una quemadura por abrasión, entonces yo digo que me quemé la mano, pero porque yo tengo una abrasión, ¿sí? No es una abrasión por quemadura, sino que al revés, es una quemadura por abrasión. Y lo que van a ver van a ser quemaduras de agua y quemaduras de aceite. Ya pues. Y también de sustancias químicas. ¿Alguien más? También pueden ver quemaduras por descargas eléctricas. Esas ya son más complicadas. ¿Se entendió, doctora? ¿Está contestada la pregunta o quedaron más dudas que hacer? No, sí, profe. Sí. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda en incisiones. Cuando Dígame. usted habla de incisión de McBrugner, ¿eso se puede dar hacia la derecha y hacia la izquierda? Porque, por ejemplo, en la supralumbilical nosotros tenemos bien definido, digamos, cuál es una paramedial hacia la derecha y una paramedial hacia la izquierda. Bien, doctor, la McBurney es siempre a la derecha. Siempre hacia la derecha. Bien, gracias. Gracias. No, de nada, doctor. ¿Alguien más? Profe, yo le quería pedir si podía repetir las posiciones quirúrgicas. Sí. Aguántenme un segundo. No soy bueno dibujando, pero... díganme si ven. Sí se ve, profe. Ahí. Miren. Esta que está acá
Fíjense que el paciente está acostado con la cabeza hacia arriba. Bueno, yo le puse acá que el paciente está hacia arriba. Esta se llama Dorsal. decúbito dorsal. Se llama decúbito dorsal porque es el dorso lo que está sobre la mesa de cirugía. A diferencia de esta, fíjense, de que el paciente está boca abajo. Acá se llama decúbito ventral, que es el vientre el que está sobre la mesa de cirugía. Ahí. Fíjense acá, en esta, el paciente tiene la cabeza más abajo de la altura de los pies. Esta se llama posición de Trendelenburg. Y acá, esta se llama, cuando la cabeza está más alta que los pies, se llama Trendelenburg invertido. Acá en esta, la voy a utilizar para todos los procedimientos que sean en la parte anterior del cuerpo, hacia tórax, abdomen. Acá, todas las intervenciones que sean en la parte posterior, o por lo menos la gran mayoría que se hagan en la parte posterior. Acá en esta voy a utilizar cuando yo necesito que todo el contenido de la cavidad abdominal se venga hacia la cabeza, para que a mí me quede el contenido, por ejemplo, en la cavidad pélvica, porque yo tengo que operar ahí. Y acá va a ser lo mismo, pero al revés. Cuando yo necesito que por esta posición las vísceras desciendan para yo poder operar acá arriba. Estas son las más conocidas. Y después está la otra. Vamos a hacer cuenta que sale bien el dibujo. Acá. Esta posición es la posición ginecológica. Si es una mujer, obviamente, que va al ginecólogo, se va a llamar posición ginecológica. O si es una paciente a la cual le vamos a hacer un estudio ginecológico, como por ejemplo una colposcopía, un Papa Nicolau, se llama posición ginecológica. Ahora, si a esa paciente le vamos a hacer una cirugía, ya sea de la extracción de una glándula de Bartolino, si le vamos a hacer un prolapso uterino, un cistocele, un rectocele, entonces se va a llamar posición de Sims. Y si el que está acostado acá es un varón, se llama posición de litotomía. Esa es la única posición que va a cambiar de nombre de acuerdo a lo que se haga. Y esta, que es la última, que se llama posición de navaja o Trask. Esta es una posición que se va a utilizar cuando al paciente hay que operarlo de las hemorroides. ¿Se entendió, doctora? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Más. Profe. Sí. ¿Y la posición de lumbotomía o de cúbito lateral? Sí, la posición de lumbotomía o de cúbito lateral, yo no la hice acá porque no sé cómo hacerla. Es una posición en la que el paciente está en decúbito lateral, así doctora, ahí, pero resulta de que a la altura de la fosa ilíaca, ya sea derecha o izquierda, este es el paciente. Yo voy a poner un artefacto debajo de
debajo de la mesa de cirugía, que al paciente lo va a doblar así. Entonces acá, donde están las puntas de mis dedos, queda la fosa ilíaca, ya sea a la derecha o la izquierda, bien expuesta. Se llama piché. El piché es como una mano que sube, ¿sí? Que sube por la mesa, sube, y al paciente lo comienza a empujar desde abajo, lo empuja, hasta que el paciente queda así. El paciente está de costadito, se está en decúbito lateral, Ujú. y queda bien arriba la posición, la parte lumbar o la fosa ilíaca, ya sea la derecha o la izquierda. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, la posición de Trendelenburg, ¿para qué tipo de cirugía se utiliza? Por ejemplo, si yo voy a hacer una histerectomía abdominal. ¿Por qué? Porque yo necesito que las asas intestinales estén lejos. Entonces, si yo a la paciente la pongo así, es decir, hagamos cuenta que el reloj es la cabeza de la paciente, todas las vísceras abdominales se van a ir hacia la cabeza de la paciente. Y yo voy a poder operar tranquilo en la zona pélvica, sabiendo de que disminuye el riesgo de que cuando yo hago un punto pueda lesionar algún asa o algo del intestino. No se olviden, doctores, eso que yo les pasé de los prefijos y sufijos, eso es preguntísima de examen. Porque ustedes no pueden no saber. Si yo les digo, por ejemplo, una de las preguntas va a ser, si yo hago una histerectomía, ¿qué estoy haciendo? Lo único que me tienen que decir es extirpar el útero. Terminó la pregunta. ¿Para la cesárea se usa la de decúbito dorsal o esa no? No, el decúbito dorsal. Porque para la cesárea yo hago la incisión en lo que se llama el istmo uterino. Entonces, en el istmo uterino está lejos de las vísceras. Estudiar ejemplos. O sea, está lejos de las vísceras, pero está cerca de la vejiga. Entonces, ¿qué hago yo con la vejiga? Directamente la rechazo con la valva suprapúbica. Bien, profe, gracias. No, por favor. Tipo de incisiones. Si no pregunta nadie, pregunta más. Nadie va. ¿Alguien más tiene dudas? No. Profe, con respecto a los tipos de incisiones, usted había explicado lo de los campos mamarios y el otro era dermoabdominoplastia. Eso La es... dermoabdominoplastia. Ah, y eso, digamos, ¿a qué clasificación o cómo sería la pregunta, digamos, para incluirla? No. O eso nada que ver. No. Lo que sí se les puede llegar a preguntar es las incisiones en abdomen. Ah, bien. Porque usted se dedica a la especialidad que se dedica, en algún momento va a tocar una panza y va a tener que reconocer más o menos de qué pudo ser operado ese paciente. Yo lo que les mostré con la incisión de la dermoabdominoplastia o de las mastopexias era para que ustedes vean sobre los lugares en los que se hacía y cómo más o menos era la técnica quirúrgica. Pero no, chicos, no se preocupen, eso fue para que ustedes vean de que si ustedes se ubican en cualquier parte del cuerpo y necesitan hacer una incisión, ustedes las pueden hacer respetando siempre los reparos anatómicos y todas las estructuras anatómicas que tengan por debajo. Así que no. Yo de preguntar
dermabdominoplastía o pexia mamaria. No, no, bajo ningún punto de vista. No. Bien. ¿Qué más? O sea, profe, solo hay que saber cuáles son los tipos de incisiones nada más. Claro, con que ustedes me Abdominal. sepan que, si por ejemplo, ¿cómo se clasifican las incisiones? Bueno, las de abdomen se clasifican en dos grandes grupos, suprapúbica e infrapúbica. O sea, supraumbilical e infraumbilical. Ajá, y bueno, y de ahí, bueno, las que van para arriba, o sea, las que son suprapúbicas, bueno, tenemos las que son medianas, tenemos las que son transversas, las que son oblicuas, todas las que ustedes quieran decir. Y las que son infraumbilicales, tenemos las medianas, tenemos las transversas y tenemos las oblicuas. Eso. Y como por ejemplo, si yo le digo, doctora, si usted necesita hacer una colecistectomía convencional, ¿qué incisión usa? Doctora, si usted necesita hacer una cesárea, ¿qué incisión usa? Doctora, yo necesito que usted opere no sé, un cáncer de estómago. ¿Qué incisión ocupa? ¿Sí? Que ustedes se ubiquen anatómicamente y que se ubiquen anatómicamente y que medianamente puedan decir qué incisión. Bien. Bien, profe. ¿Alguien más? Veo que no hay más preguntas, creo. Nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, el miércoles que viene. El examen para cada uno más o menos va a durar 90 segundos. Yo no le voy a estar buscando, a ver, sacando. Las preguntas van a ser así sencillas. Por ejemplo, ¿qué es una histerectomía, doctor? Tal cosa, bien. ¿Dónde esterilizaría usted un electrobisturí? En tal lado, bien. ¿De qué color está identificado en el quirófano el oxígeno? Verde. Listo, tiene un 10, doctor. ¿Cuánto demoramos? 20 segundos. Así va a ser el parcial. El que haya estudiado va a saber lo básico. El que no, la idea es no reprobar a nadie. Porque a mí no me gusta reprobar, pero es necesario de parte suya. Así que bueno, doctores, ¿no hay más dudas? ¿No estaba usted solo, profe, con el doctor familiar? No, yo voy a estar solo. Ah, ¿O quieren que esté el doctor Ferson? no. Ya sé. No, le preguntaba nada más por las dudas. Bueno, doctores, los espero el miércoles a las 7 de la tarde. Fíjense más o menos en el orden en el que se anotaron. Yo voy a ir haciendo los Meet de A5. Van a pasar de A5 al Meet. Por ejemplo, doctora Virginia, las 3 preguntas. Doctora Milagros, 3 preguntas. Doctora Guadalupe, 3 preguntas. Salen, entran otros 5 y así. Tiene que ser rápido, porque son muchos. O si no, de última, ya si veo que se están demorando mucho y que no estudiaron mucho, hago una sola pregunta, que va a ser por el sí o por el no. ¿Vamos? Profe, las imágenes Sí. que envió, ¿esos son los pasos que hay que saber también? ¿De cuáles, doctora? Las imágenes que envió de primero se hace la incisión, después la disección, exposiciones. Si usted lo quiere saber, a mí me parece fantástico. De eso, ¿qué es lo que se le puede preguntar? Doctora, dígame, ¿qué pinza de hemostasia conoce? Tal. Dígame una pinza de diéresis, tal. Dígame una pinza de separación o un instrumental de separación, tal. Eso.
Ah, o sea que hay que conocer los instrumentos que se usan en cada una. Ustedes tienen que hacer su machetito que diga instrumental de hemostasia, 2 puntos, abajo, más o menos a la misma altura, ponen pinza de Halsted, pinza de Kocher, de Artola, pinza de prensión, Kocher, Fester, Gregoire, así. Ah, bien. Pinza instrumental de síntesis, porta agujas de Hegar, porta agujas de Finoquieto, porta agujas de Castro Viejo, mientras me digan porta aguja, no importa cuál. Aguja, curva redonda, curva triangular, poché, la que quieran. De instrumental de separación, y tenemos valvas, tenemos separadores autoestáticos, separadores de Balfour, perdón, separadores de Farabeo, separadores de Rux, separadores autoestáticos de Balfour, separadores autoestáticos de Bosset, lo que ustedes quieran. Yo les doy la libertad de que ustedes lo manejen al examen como ustedes quieran. Otra pregunta. Usted está en una salita y necesita hacer una sutura en piel. ¿Qué usa? Usted está en una salita y necesita hacer campo en un paciente. ¿Qué antiséptico usa? Así las preguntas. Muy sencillas. Ah, bien. Bueno, doctoras, doctores, espero que estudien. Nos estamos viendo el miércoles. ¿Parece? Sí. Bien, profe, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. chicos, Bueno. tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente. Chao, chicos. No, ustedes, chicos.